Entonces ya estábamos revisando lo que íbamos a trabajar antes de la sesión del corte, lo que íbamos a trabajar en la tarea. Ya les pongo donde nos habíamos quedado antes del corte. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenían ustedes que hacer? En un archivo de Word, proporcionar 5 ejemplos de investigación de operaciones, ¿no? Aplicando la metodología de investigación, en este caso ustedes van a determinar 5 ejemplos y en cada ejemplo van a establecer cuál es la función objetivo que ustedes encuentran en ese ejemplo. Maximizar o minimizar. Y si van a maximizar, van a decir qué van a maximizar. Y si van a minimizar, van a decir qué van a minimizar. ¿Sí? Y asimismo van a identificar en cada ejercicio que ustedes mismos planteen cuáles van a ser las posibles restricciones. Entonces, en eso va a consistir la tarea. Todo esto ustedes lo van a hacer en un archivito de Word y lo cargan al aula virtual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la tarea? ¿No hay preguntas? ¿Está clara la tarea? No hay preguntas. Una pregunta, esos ejercicios no son iguales entonces a los que hicimos primero, que usted nos mandó a investigar. No, en los primeros ustedes simplemente planteaban situaciones en las cuales se podían resolver. Pueden de repente utilizar alguno de esos, siempre y cuando esté identificado si hay que maximizar o si hay que maximizar o hay que minimizar y tengan identificado las restricciones. Por ejemplo, nosotros habíamos mencionado un ejemplo en el cual había un problema con los ascensores. Entonces ahí el problema ¿cuál era? Reducir el número de quejas. ¿Ya? Reducir a 0 el número de quejas. Ahí no vamos a buscar maximizar o minimizar. O decir, no, es que vamos a minimizar el número de quejas. Entonces acá se logró reducir el número de quejas por medio de qué? De poner espejos en un determinado lugar y se acabó el problema. Entonces, ustedes tienen que esta vez que buscar planteamientos de ejercicios en el cual se puede establecer o se puede diferenciar si lo que ustedes van a hacer es maximizar algo o minimizar algo, ¿no? Y recuerden que cuando hablamos de maximización o minimización nos estamos refiriendo a cantidades, o sea, algo que sea tangible, algo que sea medible. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, gracias. Profesor, Dígame. ¿el trabajo es en grupo con el anterior grupo que hicimos o es individual? Ustedes pueden hacer la investigación en equipo, pueden comparar con sus compañeros, pero tienen que presentarlo de manera individual. Ah, ya listo. Entonces se puede trabajar en grupo con cualquier compañero y tiene que presentarlo de manera individual. Ah, ya listo. Profesor. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud que tengan con respecto a la tarea? Ya listo. Entonces, eso es con respecto a esta tarea. Cualquier otra inquietud me hacen saber, ¿no? De ahí vamos a continuar con... Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo que les he preparado. Bueno, que vamos a ver este que dice aquí, ejercicio en clase. Aquí esto es una pequeña... Este es en un archivito de Word que lo tengo aquí. Vamos a retomando. La programación lineal. Ya sabemos que es una técnica que se utiliza para asignar recursos limitados entre la demanda de un componente hacia una manera óptima. O sea, es ver los recursos limitados y optimizarlos. Entonces, nosotros podemos obtener para la programación lineal recursos limitados, optimizar los recursos limitados. Tenemos que establecer cuál es el objetivo que vamos a trabajar para poder establecer una condición. En función de esto, vamos a hacer que sean homogéneos los problemas, es decir, de que todos tengan un contexto similar y que se puedan ser divisibles. Ya vamos a ir viendo estos conceptos, ¿no? Aquí mencionadas, cuando se maximiza o minimiza un solo objetivo, se trabaja con programación lineal. Cuando se trabaja con múltiples objetivos, se emplea programación por objetivos. Que eso,
Bueno, esto es algo que primero deben de entender qué es la programación lineal antes de ir a programación por objetivos, que es básicamente lo mismo. Y por etapas, por programación dinámica. Primero, concentrémonos en esta partecita de acá, ¿sí? Antes de entender, antes de meternos estos otros dos conceptos, que es lo mismo pero repetido varias veces. Vamos a ver este ejercicio. A ver, espero que... Déjame centrarlo bien, que lo puedan leer. Ya, ahí se puede leer bien todo el ejercicio. Sí, profesor. Ahí. Ya, entonces, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura del ejercicio? Leerlo, profesor. Sí, a ver, Marena. A ver, una empresa fabrica palos de hockey y juegos de dama. Cada juego de hockey produce una utilidad incremental de $2 y cada juego de damas $4. El juego de hockey requiere de 4 horas de trabajo en una máquina A y 2 horas de trabajo en la máquina B. El juego de damas requiere 6 horas de trabajo en la máquina A, 6 horas en la máquina B y 1 hora en la máquina C. La máquina A tiene una producción máxima de 120 horas de capacidad diaria, que es el equivalente a 30. La máquina B tiene una producción máxima de 72 horas y la máquina C de 10 horas. Determinar la utilidad máxima para este problema programación lineal. Ya, listo, gracias. Entonces, miren, aquí nosotros vemos un caso típico de programación lineal. Tenemos un ejemplo donde hay una fábrica que esta fábrica se dedica a vender juegos, ¿sí? Juegos, no solo a venderlos, sino que se dedica a producir los juegos, ¿sí? Y hace dos tipos de juegos. El uno se llama juegos de hockey, es el producto A, y hace otro juego que se llaman los juegos de damas. Esta fábrica elabora estos dos tipos de juegos. Menciona que cada uno le produce una ganancia incremental. ¿Qué significa? Que mientras más juegos venda, más gana, ¿no? Y es una ganancia incremental de $2. Es decir, que una vez que produce el juguete y lo comercializa y lo logra vender, entonces va a ganar $2 por cada juguete. En cambio, por el juego de damas, tiene una ganancia de $4. ¿Quién la pregunta? ¿Cuál juegos ustedes, si tuvieran así la información, qué decisión tomarían? Así, si estuvieran hasta aquí, ¿con cuál ustedes más se enfocarían a vender? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Quién me puede decir? A ver, vamos a dedocracia. Edgar, ¿qué nos puede mencionar usted en función de esto que hemos conversado? Edgar Cantos. Sí, se puede, en sentido de elegir cuál es de las dos. ¿Con cuál usted elegiría producir? ¿Los palos de hockey o los juegos de dama? Si tuviera solamente esta información hasta aquí, hasta donde está el punto, hasta $4. Allá en sentido puede ser la de... ¿Qué usted decidiría producir? Me ¿Usted? imagino yo como producir una incremento de $2 porque para, como estoy recién empezando, puedo ahí, ¿cómo se llama? Incrementar los clientes por un precio bajo. Y como el hockey juega a los hombres más que todo, ¿Ya? pueden Y venir más clientela. el juego de damas no juegan los hombres. Bueno, sí, bueno. ¿Ah? El juego de Más que damas es un juego de tablero, pero está confundido con otro tipo de juego, ¿no? No es el juego de pinturas, no, el juego de damas. Es de esas que son de las fichas que van en un tablero. ya, se lo puedo decir que el de $4, más que todo porque también los hombres juegan damas, también se ponen así en sentido, veo, si se ponen a jugar entre amigos y todo eso, más ¿Ya? que todo, y si lo ponemos en sentido en Ecuador, prácticamente el hockey no es tan reconocido como en otros lugares, más que todo el juego de damas es más clásico. Ya, perfecto. Entonces, listo, Edgar. Gracias, Edgar. Miren, aquí él se va simplemente con la información que tiene. Bueno, dice, en la demanda en el Ecuador
El juego de damas como que va a tener mayor apertura que el juego de hockey, en función de la información que él tiene, ¿no? Y dice, bueno, y también aparte de eso, gano más, ¿no? Es válida el comentario dado que tiene información limitada. Pero ahora a esta información se le va a agregar más. Primero vamos a partir de que ya tenemos una demanda previamente establecida, o sea, tenemos pedidos específicos, ¿ya? Para cada uno. Y nosotros establecemos que una de las condiciones es que todo lo que nosotros logramos vender, producir, lo vamos a vender. Vamos a trabajar con ese supuesto, de que tenemos una cantidad de producción que si nosotros podemos producir las 24 horas del día, nos vamos a dedicar a producir las 24 horas del día y todo lo que produzcamos en esas 24 horas se va a vender. ¿Ya? Ese que es el escenario ideal, ¿no? Todo lo que producimos vendemos. Pero vamos a ver que hay unas condiciones. Tenemos que el juego de hockey requiere una cantidad de horas de trabajo, en este caso son 4, de una máquina. 2 horas de otra máquina. Se requiere el juego de hockey un total de ¿cuántas horas para producir el juego de hockey? ¿Cuántas horas necesita para producir el juego de hockey? Nancy. Nancy Avecilla, ¿qué nos puede decir usted? De hockey es un total de 6 horas. 6 horas entre 2 máquinas, ¿no? Quiere decir que la máquina B no puede iniciar mientras no haya terminado de producir la máquina A. ¿Sí? Mientras que el juego de damas requiere de ¿cuántas horas? 6 horas de la máquina A. Es decir, que si nosotros quisiéramos iniciar el proceso de un juego de hockey y un juego de damas, vamos a necesitar de ¿cuántas horas? Lisbeth Cabello, ¿cuántas horas necesitaríamos? Para el juego de damas serían 13. 13. No, si nosotros vamos a utilizar de la máquina A, ¿cuántas horas vamos a necesitar si quisiéramos trabajar una unidad de juegos de damas y una unidad de juegos de hockey? ¿Cuántas? 10. 10 necesitaríamos, ¿no? Porque para el juego de hockey son 4 y para el juego de damas son 6. La pregunta es, ¿con cuál empiezo primero? ¿Con el juego de damas o con el juego de hockey? ¿Qué haría usted? Sería la de... ¿Ah? ¿De qué va? Ahí tenemos que si se dan cuenta que esto llevado en la práctica es medio confuso. Dice, ahora, ¿cómo hacemos? Pues? Y además de esto tenemos una máquina B, o sea, para el juego de damas se gana más, pero se requiere más horas de trabajo. Se utiliza una máquina A, una máquina B y una máquina C. Se utiliza 3 tipos de máquinas diferentes. En la primera máquina son 6 horas, en la segunda máquina son 6 horas más, estamos hablando de 12 horas, y en la tercera máquina 1 hora. Quiere decir que para producir un juego de damas que te da una ganancia de $4, tú necesitas de 13 horas de producción continua. En cambio, para producir palos de hockey, tú necesitas solamente 6 horas de producción. Entonces, basado en el tiempo, ¿qué te será más conveniente hacer? ¿Juegos de hockey o juegos de damas? El de hockey. El de hockey, porque vas a producir, ¿qué cosa? 2 juegos de hockey y vas a terminar ganando lo mismo, ¿no? Ahora, eso es considerando el tiempo de producción. Ahora, a esto tenemos que tomar en cuenta los costos. Vamos a ver qué pasa con los costos. La máquina A tiene un total de horas. Miren, aquí nosotros podemos destinar producción para la máquina A de hasta 120 horas de producción diarias. No podemos producir más allá de esa capacidad. Ese es el tope. Eso es trabajando la máquina 24/7. Todo el tiempo continuo sin descanso. Entonces podemos utilizar 120. Entonces la pregunta es, de estas 120 horas que disponemos, ¿cómo vamos a asignar nuestra producción? Entre palos de hockey y juegos de dama. ¿A quién les vamos a dar prioridad? ¿Con quién vamos a empezar? Después tenemos que es equivalente a $30. O
sea, y eso tiene un costo de $30. ¿Sí? Para la máquina B puede ser una producción de 72 horas. Y la máquina C, una producción de 10 horas. O sea, es el tope de que nosotros tenemos. Entonces, en función de esto, nos pide que determinemos cuál sería la máxima utilidad que podríamos generar o que podríamos obtener al hacer estas combinaciones de productos. Es decir, cuántos productos vamos a utilizar para obtener la mayor ganancia posible. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿Qué intentarían hacer? A ver, Ámbar, Chalén, ¿qué haría usted, señorita Ámbar? Yo me quedaría con los palos de hockey, ya que se invierte menos horas de trabajo en las máquinas y como usted ya lo indicó, podemos producir 2 palos de hockey en las 4 horas. Ya, listo. Pero esto te involucraría tener una máquina Excel que no la vas a utilizar para nada. Igual te genera costo. Ajá. Entonces, igual te genera costo. Entonces ahí, y de repente estás perdiendo, porque también te van a demandar juegos de dama. Estás perdiendo mercado por no producir juegos de dama. Entonces, la pregunta es, ¿qué harían? Ahora vamos a escuchar otra opinión. Mayra Gómez, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué haría usted, señorita Mayra, ante este escenario? ¿Ah? Complejo, ¿no? No es tan fácil como uno lo piensa. ¿Qué haría usted? Usted la contratan para que solucione este problema. ¿Qué haría usted? Cri, cri, dijo el pollo. A ver, vamos a escuchar la opinión de otra persona. Puede que tenga problemas de conexión. Profesor, o sea, usted está diciendo qué producto a mí me podría convenir en base a, o sea, a poderlo producir y que no me daría mucho costo. O sea, en este caso, a mi pensar, creo que fabricar los palos de hockey. ¿Tú te dirías? Porque es tanto tiempo, tantas horas para poder fabricar las damas. Y me puede quitar tiempo, dinero, también inversión. A cambio, los palos de hockey son menos horas. Creo yo, por aquí también vi que las máquinas también, creo que se usan 2 máquinas, si no me equivoco. Ya. Entonces, en mi punto de vista, creo que yo me iría por el juego de hockey. Ya, tú decidirías solamente producir juegos de hockey y 0 juegos de damas, ¿no? Ajá, exacto, porque me está llevando mucho tiempo. Ya. Mucho tiempo también aquí dice. En la máquina tiene una producción máxima de 120 horas y la capacidad diaria, que es equivalente. O sea, también aquí nos está mostrando la producción de cada máquina al hacer el producto. Claro. Sí. ¿Ya? Perfecto, es válido tu argumento, ya que estamos ahorita estamos bosquejando el caso. A ver, Katherine, ¿qué nos vas a decir tú? Te escuchamos. Buenas noches, profesor. ¿Sí se me escucha? Vas a abrir el volumen de tu licuadora. No se escucha muy bien. Ahí sí se me escucha mejor. Ahí. Ah, ya. Sí. Disculpe. A ver. Ya, mire. Ya. ¿Y ahí sí se me escucha mejor? Ya, bueno. Igualmente si no me pueden escuchar, puedo escribir la opinión para que no haya ningún problema. Porque en síntesis yo estoy un poco de acuerdo con lo que dijo la compañera de inclinarse un poco acerca de la producción de los palos de hockey. Pero como usted mencionó anteriormente, tampoco podemos perder mercado en lo que es la producción y fabricación de los juegos de damas. Entonces, para no echar a perder una máquina que tengo ahí que no me va a producir nada, que no me va a dar nada, entonces tampoco puedo dejarla ahí a la deriva, en la nada. Entonces lo que podríamos hacer es incrementar la producción de los palos de hockey y disminuir la producción de los juegos de damas, ya que de esa manera no se desperdiciaría ningún recurso. Listo, válido tu opinión, Caterine. La Caterine lo que menciona es
a producir un mayor número de juegos de hockey y también producir una cantidad mínima de juegos de damas. Es una opinión válida, ¿no? Vamos a escuchar la opinión de un caballero. A ver, por aquí un caballero, que me parecen más señoritas aquí. A ver, Leodán, ¿qué nos puede mencionar usted, Leodán? ¿Qué haría ante este escenario? A ver, bueno, profesor, buenas noches en primer lugar. Yo lo que haría es fabricar palos de hockey. Ya. Ese es como primer punto porque es lo que me demanda menos tiempo y te puede ser una mayor producción. Pero tampoco puedo, como decía mi compañera Catherine, no puedo paralizar el juego de damas. Entonces lo que yo haría es usar la máquina A y usaría la máquina C. Cosa que, como usted dijo, que así no pierdo esa máquina no deja de trabajar y así no pierdo ganancias. Porque al no usar una máquina, eso me genera costos. Puedo citar un ejemplo que pasó donde estoy trabajando. Sí, dale, no hay problema. Ya, donde yo estoy trabajando es una fábrica de plásticos, hacen fundaplásticos. Y mi jefe optó por fabricar fundas de basura. Llegó un punto en que ya se producía demasiada funda de basura y la gente no compraba. Entonces yo ya hablé con mi jefe y le digo, jefe, ¿por qué produce tanta funda de basura si casi no sale? Me dice, Leo, es que no puedo parar esa máquina porque al yo pararla me genera costos, me genera gastos. Pero jefe, ¿por qué no produce estas fundas que está vendiendo más? ¿Por qué no usa esa máquina específicamente en producir más fundas sí, fundas de agarre? No, me dice, es que no puedo parar esa máquina. Y llegó un punto en que la funda de basura comenzó a vender hartísimo. Entonces me dice, mira, Leo, si yo hubiese parado esa máquina, después yo como iba a los clientes a decirle, cómpreme mejor funda de agarre porque no tengo funda de basura. Entonces, citando su ejemplo, yo elegiría usar la máquina A para hacer los palos de hockey y la máquina C como para ir produciendo poco a poco lo que es el juego de damas. Es lo que yo haría si fuera empresario. Listo. Cosa que gano más y no dejo de usar una máquina que me puede ir sirviendo poco a poco. Porque más adelante uno no sabe si le puede generar demanda de ese producto. Correcto, es válido tu argumento, Leodán, y ya has compartido una experiencia vivida, ¿no? La experiencia siempre es muy importante para la toma de decisiones. Claro, nos permite es verdad. obtener muchos puntos de vista, ¿no? Que alguien que no tiene experiencia. Correcto, muchas gracias por tu valioso aporte. Entonces, de hecho, aquí nosotros no tenemos el instrumento adecuado. Todas las soluciones que nosotros podamos argumentar van a ser válidas, ¿sí? Pero no necesariamente van a ser las más eficientes. De repente la solución es solo producir juegos de damas o solo producir juegos de hockey, ya que acuérdense que el objetivo de esto, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Podrías leer, Denison, la pregunta, lo que está en amarillo? ¿Podrías leerlo, por favor? Ok, Lo que está determinar la en... utilidad máxima para este problema de programación lineal. Repítelo, pero enfatizando. Determinar la utilidad máxima para este problema de programación lineal. Listo, gracias. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este planteamiento? Es hacer una combinación de producción tal que nos determine la mayor ganancia posible. Voy a tomar el ejemplo del compañero que mencionaba, de repente tenemos costos hundidos de que no podemos rescindir de una producción u otra, y eso a la postre, si vendemos los productos, nos va a generar una utilidad máxima. Entonces, cuando tenemos estos casos de complejidad, lo que vamos a hacer
Entonces, vamos a ver qué es lo que hacemos. Vamos a dejar planteado este caso y ya la próxima semana vamos a empezar ya a resolver ejercicios de maximización por el método gráfico. Entonces, vamos a aprender primero qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que definir cuáles son las variables. Entonces, las variables, en este caso, van a ser los productos que podemos elaborar. Nosotros podemos elaborar dos tipos de productos. Vamos a llamar juegos de hockey, vamos a identificarlo con la letra H, y juegos de damas con la letra D. Entonces, aquí, ¿cuántas variables tenemos? Jordi, ¿cuántas variables vamos a tener en este ejemplo? Jordi García. ¿Cuántas variables vamos a tener aquí? Dos variables, ¿no? Entonces, es lo primerito que tenemos que empezar a establecer. Primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Maximizar o minimizar? Intentar maximizar. En este caso vamos a maximizar. Entonces, primer paso, pueden anotarlo como un procedimiento ustedes. El primer paso, identificar cuál es el objetivo del problema. Si hay que maximizar o si hay que minimizar. Es lo primero que tenemos que hacer. Identificar qué vamos a hacer. Maximizar o minimizar. Lo segundo que tenemos que hacer es establecer cuáles son las variables. Tener bien claro cuáles son las variables. ¿Cómo sabemos cuáles son las variables? Porque son aquellas en las cuales nosotros tenemos control. Nosotros tenemos control en aquellas que podemos producir. Por ejemplo, podemos producir un determinado número de juegos de hockey y un determinado número de juegos de dama. Nosotros establecemos cuánto de cada una. Solamente que van a estar limitadas a qué cosa? A la capacidad productiva de cada máquina. ¿Sí? Aquí tenemos una capacidad productiva. Entonces, en función de esto, lo que tenemos que hacer, optimizar, en este caso, la función objetiva va a ser maximizar la producción de ¿quién? De los juegos de hockey y de los juegos de dama. Entonces va a ser una suma entre las dos. ¿Por qué le pongo 2H y por qué le pongo 4D? ¿Quién me da alguna idea? Denilson, ¿qué me podrías decir tú? ¿Por qué pongo 2H o por qué pongo 4D? ¿A qué hará referencia eso? ¿Por qué ese 2? ¿Qué será ese 2? Denilson. ¿Sí dije bien el nombre? Tal vez puede ser la diferencia de horas en cada producto. Ya, diferencias de horas de cada producto, ya. A ver, Marena, ¿tú alzaste la mano? Sí, ¿Qué será porque, o sea, porque aquí están mostrando ustedes las 2 horas de trabajo y, a ver, las 2 horas de trabajo y aquí también muestra 4 horas. Ya. O sea, la diferencia de cada producto. Ya, ¿y qué significará ese 2, Marena? El 2. Este 4, sí, este 2 que tenemos aquí. ¿De dónde nace este 2? ¿Y de dónde nacerá este 4? Ya, a ver, sería, a ver, 2H podríamos decir que son las 2 horas y 4 son los $4, ¿no? Ya, 2 horas y 4, ya, vamos por ahí. ¿Alguna otra idea, además de la de Marena? Puede ser por el precio, $2 del juego de hockey más los $4 de los juegos de damas. Correcto, entonces, correcto. ¿Y la H, profesor, entonces, qué vendría a ser? La H, ¿a quién corresponde? A ver, para diferenciarlos. ¿A qué corresponde la H? A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Qué significaría la H? Juegos de hockey. Y la D de juegos de damas. Correcto, entonces tenemos aquí, por eso les mencionaba. Primerito que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Identificar lo que vamos a hacer. ¿Vamos a maximizar o vamos a minimizar? Es lo primerito. Ya establecido eso, lo segundo es establecer nuestras variables. Acuérdense que las variables son las que nosotros tenemos control y decimos cuánto vamos a producir. Entonces, definimos en este caso a la letra H como la variable que identifica al número de juegos de hockey y a la variable D que identifica al número de juegos de dama. ¿Ya? Entonces, nosotros con esto ya estamos en la capacidad de plantear nuestra función objetiva. Esta función objetiva nos dice que nosotros tenemos que buscar una combinación tal que nos dé
a un costo de $2 por el número de productos que se va a producir de hockey, más a un costo de venta, perdón, no sería un costo, sino un precio de venta de $4 el número de productos de juego de damas. Entonces, en función de lo que tenemos en nuestra capacidad productiva. Entonces, esto sería lo máximo que podríamos producir. A $2 el volumen de H y a $4 el volumen de D. Si nosotros destinamos solamente a producir hockey, obviamente aquí va a ser 0 y multiplicamos el valor por hockey, ¿no? Y si hacemos solamente juego de damas, esto va a ser 0. Entonces, tenemos que H representa al número de unidades de juegos de hockey que se va a producir de el número de unidades de juegos de damas que se va a producir. 2 hace referencia a esto, a la utilidad de $2 por juego de hockey, y 4 hace referencia a la utilidad de los juegos de hockey, de damas, perdón, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna inquietud? No, profesor, sigue. ¿Sí está claro, Marena? Sí, profesor. Ya, entonces, miren, ahorita estamos aprendiendo a plantear, ¿sí? Igual de esto vamos a hacer bastantes prácticas de estos ejercicios. Vamos a ver, aquí tenemos este que dice SAR, significa sujeto a restricción, que es lo que yo les mencionaba, ¿no? Y aquí simplemente nosotros vamos a establecer para una determinada función objetivo, ya sabemos que el objetivo es maximizar. ¿Qué vamos a maximizar? El número de producción de juegos de hockey y el número de producción de juegos de dama que nos den la mayor ganancia posible. ¿Sujeto a qué situaciones? A condiciones. ¿Y qué condiciones vamos a tener? Mira, hagamos lo siguiente para optimizar el tiempo. Esto de aquí en 6 minutos, 5 minutos no les alcanzo a explicar y tenemos todavía 25 minutos de clase, entonces vamos a cortar la sesión y nos volvemos a conectar para dejar explicado la parte de la restricción. Entonces, cierro la sesión y nos conectamos inmediatamente. ¿Listo? Ok, profesor. Entonces hacemos eso.